Hola, soy Daniel Belmont. Vamos a tratar el curso básico de fotocopiadoras. Vamos a tomar el equipo BizHub 501, el cual nos puede servir de referencia para todos los demás modelos. En todo equipo multifuncional tenemos diferentes secciones que son indispensables en el funcionamiento de todo proceso de copiado. La parte principal es el lector. Tenemos otra sección que es el panel de control, donde podemos operar la máquina. En la parte frontal podemos encontrar lo que es la sección de la unidad de revelado y el módulo del tambor. Vienen ensamblados como uno mismo. En el costado tenemos la sección del fusor y la sección de transferencia. Vamos a hacer el desensamble de los módulos. Primeramente vamos a tomar la unidad de tambor y la unidad de revelado. Como precaución, procuren siempre tener apagado el equipo. Apagamos el interruptor principal y abrimos la cubierta de un costado. Y retiramos dos tornillos, uno para la unidad de revelado y uno para la unidad de tambor. Jalamos la unidad hacia el frente y la levantamos ligeramente. La unidad de revelado contiene polvo revelador, tóner, que por fricción se carga y se proyecta hacia la unidad del tambor. Esta unidad se encarga de formar la imagen para que sea visible en la unidad de tambor. Para retirar la unidad de tambor también tenemos que retirar un tornillo. Jalamos la unidad hacia el frente y al final la levantamos ligeramente. La unidad de tambor es una unidad fotosensible, es sensible a la luz. Tiene la unidad de corona de carga, la unidad de limpieza, dos uñas para evitar que el papel se introduzca en el papel y hacer separación. Esta unidad de tambor es muy sensible a la luz, procuren no tenerla expuesta a la luz directa del sol y si es de luz de oficina, no la expongan durante mucho tiempo. En este costado tenemos la unidad de fusor, se encarga de fijar el tóner a la fibra del papel usando calor, aproximadamente 200 grados centígrados y temperatura. Cuando trabajen con este ensamble tengan mucha precaución para evitar quemaduras. Procuren apagar el equipo tiempo antes de acceder a esta unidad para permitir que se enfríe. Para retirarla vamos a retirar algunas tapas, dos tornillos para retirar esta cubierta, un tornillo para retirar esta cubierta. Vamos a retirar este filtro de polvo, quitar el ensamble de entrega de papel y al final retirar dos tornillos para quitar la unidad. Uno en el frente y una en la parte posterior. Vamos a retirar lo que son las cubiertas. Cuando estén trabajando con sus clientes, procuren tener un área donde almacenar los tornillos para evitar que los pierdan y para evitar que se vayan dentro del equipo. Esta cubierta, en ocasiones hay que levantar la tapa frontal para que pueda salir. Retiramos el filtro de polvo y filtro de tóner. Retiramos la cubierta que va hacia el frente. Vamos a retirar la unidad de entrega. Tiene dos tornillos y retiramos dos conectores. Vamos a retirar los tornillos. Una vez retirados los tornillos, procedemos a desconectar la unidad. Son dos conectores, hay que tomarlos firmemente de los cables y los jalamos hacia el frente. Es un conector, dos conectores y los retiramos hacia el frente. Esta unidad se encarga de desviar el papel, ya sea para que el usuario tome sus copias o cuando es el caso de que estamos fotocopiando a dos caras, se mueve este desviador para regresar la hoja de papel de nuevo hacia el proceso de copiado. Vamos a retirar la unidad de fusor para sacar completamente la unidad. Al retirarlo tengan precaución, está un poco pesada y está un poco caliente en ocasiones. Esta es la unidad de fusor. Esta unidad se encarga de presionar el papel y el tóner con alta temperatura
y compresión. Está constituida por rodillos de presión, rodillos de fundido, sensores de paso de papel, rodillos de entrega, uñas de separación de papel. En la parte posterior tenemos un ensamble de unidad de limpieza. Se encarga de limpiar y lubricar los rodillos fusores para evitar que las hojas se peguen al rodillo. Nuestros módulos de engranes que se encargan de conducir la unidad. Ahorita ya tenemos el equipo desensamblado, podemos ver la parte esquemática del equipo. Tenemos algunas secciones adicionales a la vista. Tenemos la unidad de transferencia, es esta corona. Para retirarla vamos a presionar. Se utiliza un alto voltaje, son aproximadamente 5000 volts. Tengan cuidado de siempre, cuando manipulen estas secciones, tengan apagado el equipo. A través de estos resortes pasa el alto voltaje a unos filamentos, los cuales se encargan de transferir el tóner. Estos filamentos se cambian de manera periódica cada 250.000 copias. Una vez retirada la corona de transferencia, tenemos a la vista algunas otras componentes del equipo. En esta parte abajo de la corona tenemos una unidad o una lámpara LED. Esta lámpara se encarga de ayudar a transferir el tóner hacia el papel y de facilitar la separación del papel, eliminándole cargas residuales al tambor y al papel mismo. En esta sección tenemos la unidad de registro. Está compuesta de rodillos de caucho, módulos de engranes y algunos embragues. Esta unidad se encarga de sincronizar el papel con la unidad impresa o con la copia que viene en el cilindro. Más al fondo tenemos filtros de tóner, filtros de polvo y la unidad láser que se encarga de efectuar la escritura de la imagen en el tambor. Vamos a desarmar la unidad lectora o unidad de escáner, la cual está constituida por el alimentador de documentos y la unidad lectora propiamente. Para retirarla vamos a quitar algunas cubiertas. Vamos a retirar 2 tornillos en la parte frontal, 2 tornillos en la parte del costado y 4 tornillos en el costado de la tapa. Retiramos las cubiertas, retiramos la cubierta frontal y retiramos el cristal de exposición. Tengan cuidado para no romperlo. Una vez retirado el cristal, tenemos a la vista la unidad de lámpara, la cual se encarga de proyectar una luz para escanear nuestros documentos. Esta luz es proyectada y el reflejo pasa a través de los espejos hacia la unidad de CCD. Esta unidad de CCD se encarga de convertir dicha luz en señales digitales. Vamos a quitar la unidad de CCD. Vamos a quitar algunos tornillos. Una vez quitados todos los tornillos, vamos a quitar las cubiertas, quitamos el sensor de largo de papel, retiramos un conector, lo tomamos firmemente y lo jalamos. Quitamos la cubierta del cable plano, quitamos la cubierta de metal que cubre el CCD y tenemos el CCD a la vista. Tengan precaución, el CCD es una unidad muy sensible a las descargas eléctricas. Antes de tocar la tarjeta electrónica, procure tocar alguna sección de metal o utilizar pulseras antiestáticas. Vamos a retirar la unidad de CCD quitando 4 tornillos, 2 en la parte posterior y 2 en la parte de enfrente. Tenga precaución de nunca aflojar o nunca quitar los tornillos que tienen barniz rojo o barniz azul. Estos tornillos
tienen ajustes que son de fábrica. Si usted los mueve, tendríamos que reemplazar toda la unidad lectora. Vamos a retirar los tornillos. Una vez retirados los tornillos, vamos a desconectar el cable plano. Solamente presionamos el seguro del cable y lo jalamos. Retiramos la unidad de SSD. Esta unidad de SSD se encarga de convertir las señales análogas de luz en señales y pulsos digitales para que puedan ser transmitidos ya sea por fax, enviados por correo, escaneados a nuestra computadora o enviadas a un proceso de impresión, como es la copia. Vamos a desarmar la sección posterior del equipo. Ahí vamos a encontrar lo que es el controlador principal, la tarjeta PRSB que se encarga de controlar toda la parte mecánica del equipo, disco duro y módulos de engranes. Para poderlo retirar tenemos que quitar las cubiertas posteriores. Quitamos la cubierta de la tarjeta de fax retirando 2 tornillos. Para retirar esta cubierta la movemos como si fuera una puerta y la retiramos hacia el frente. Y procedemos a retirar los 6 tornillos que sostienen la puerta principal. Retiramos la cubierta. Una vez retirada, tenemos a la vista la tarjeta de fax. Nos habilita el funcionamiento del equipo como fax. Podemos hacer el escaneo y el envío de documentos a través de la línea telefónica. Retiramos 2 tornillos. La deslizamos hacia la derecha y la subimos hacia arriba. Retiramos la tarjeta y vamos a retirar la cubierta de la tarjeta controladora principal. Antes de retirarla hay que observar si tenemos estos 4 tornillos instalados. Esto es indicación de que tenemos instalado un disco duro. Si es el caso, retiramos primero estos tornillos para quitar la cubierta de la base del disco duro. Si no los tuviéramos, procedemos a retirar la cubierta de la tarjeta sin tomar ninguna precaución. Una vez retirados los tornillos, levantamos la cubierta y la jalamos hacia el frente. Tenemos a la vista la unidad de disco duro. Para poderlo retirar, vamos a quitar sus 2 cables, el cable de datos, solamente lo jalamos hacia el frente, y el cable de voltaje. Una vez retirada la unidad de disco, retiramos la cubierta de la controladora principal. Retiramos los tornillos que cubren la cubierta. Y retiramos la cubierta. Una vez retirada, tenemos a la vista algunos componentes. Tenemos la memoria RAM. Aquí se guardan todos los trabajos de manera temporal antes de ser liberados. Pueden ser trabajos de copia, pueden ser trabajos de impresión o de escaneo. Aquí se retiene la información de manera temporal hasta que es enviada o hasta que es impresa. Tenemos la tarjeta NVRAM. En esta tarjeta se guardan datos de modo de servicio, respaldo de contadores y ajustes de usuario y ajustes de modo de servicio para el técnico. Vamos a retirar la tarjeta principal. Para ello hay que quitar 3 tornillos en el costado derecho, 4 en la parte superior y 4 en el costado izquierdo. Adicional a ello, tenemos que desconectar todos los cables y los conectores que llegan del panel de control, del cable USB y de nuestra unidad de SSD. Vamos a desconectar primero todos los cables. Algunos traen un segurito para poderlos liberar. Solamente lo presionamos y retiramos el conector.
Para retirar los dos conectores superiores tenemos que presionar una pestañita y liberamos el conector hacia arriba. Este conector es el cable USB frontal. Vamos a retirar el conector del panel. Presionamos dos pestañas y liberamos el conector hacia arriba. Para retirar el conector que viene del CCD, bajamos esta pestañita y liberamos el conector hacia arriba. Para el resto de los conectores, basta solo con que lo sujetemos con fuerza y lo sujetamos hacia el frente. Una vez retirados los cables, procedemos a retirar los tornillos. Liberamos la cubierta del cable plano deslizándola hacia arriba y el cable plano se levanta. Por último, vamos a retirar 4 tornillos en el costado izquierdo. Y la sacamos hacia el frente. Esta es la tarjeta Overall Control Board, o en los manuales de información técnica la pueden encontrar como OACB. Es el controlador principal del equipo y funciona como una motherboard. Una vez retirada la tarjeta Overall Control Board, tenemos a la vista algunos componentes del equipo. Vamos a retirar los ductos de ventiladores. Tenemos filtros de polvo y filtros de ozono. Los filtros de ozono es recomendable que nunca los laven. Traen un químico para neutralizar la emisión de ozono que produce nuestro equipo. Vamos a retirar el filtro quitando 2 tornillos. En la parte izquierda y uno en la parte derecha. Sostenemos el filtro y vamos a retirar un seguro en la parte de abajo y un tornillo. Y retiramos un tornillo en la parte inferior. Retiramos el conector del ventilador y lo jalamos hacia el frente. Tenemos en la parte superior el motor de la unidad difusor, el motor de la unidad de tambor, el motor de la unidad de revelado y el motor de alimentación. Tenemos un disco de metal que sirve para eliminar vibraciones dentro del equipo. Dichas vibraciones podrían causarnos efectos de copias alargadas en los textos o secciones más marcadas cuando hay texto. Los motores de fijación, motores de revelado y el motor de alimentación son motores idénticos. Para efectos de prueba pudieran intercambiarlos. En la parte central tenemos la unidad de hopper. Esta unidad hopper o unidad de tolva se encarga de suministrar tóner de manera continua a la unidad de revelado. Es conveniente que se le dé servicio de manera periódica para evitar acumulación de tóner en lugares con mucha humedad o con un clima muy alto. En el costado derecho tenemos la tarjeta PRSB. Está cubierta por una placa de metal. Para tener acceso a la tarjeta PRSB hay que retirar la cubierta. En el costado derecho hay que retirar unas cubiertas de goma para tener acceso a los tornillos. Vamos a retirar los tornillos. Tenemos que quitar 3 tornillos en el costado izquierdo. Un tornillo en la parte superior. Y un tornillo en la parte inferior. Adicional, tenemos que quitar estos 2 tornillos que sujetan uno de los ventiladores. Una vez retirados todos los tornillos, solo sujetamos la cubierta
la jalamos hacia el frente y con cuidado la retiramos del equipo. Tenemos a la vista la tarjeta PRSB o tarjeta controladora del impresor. Esta tarjeta se encarga de controlar todos los componentes mecánicos y eléctricos de la máquina, como son los motores. Tenemos a la vista lo que es el mecanismo de Hopper o mecanismo de tolva. Este mecanismo se encarga de hacer un suministro constante de tóner hacia la unidad de revelado. Vamos a retirarlo porque es conveniente darle servicio de manera periódica para evitar acumulación de tóner en lugares con mucha humedad o alta temperatura. Para poderlo retirar tenemos que quitar primero el disco, el contrapeso y el motor que hace el manejo del tambor. Vamos a quitar el disco retirando solamente un tornillo. Retiramos el motor del tambor retirando 4 tornillos. Segundo tornillo, 3, y en la parte inferior el cuarto. Retiramos el conector, sujetamos el motor y jalamos el conector. Tenemos un segurito para evitar que se caiga el motor. Lo vamos a retirar. Lo vamos a retirar presionando con unas pinzas y jalamos el motor hacia el frente. Este es el motor que hace el movimiento de la unidad de tambor. Una vez retirado, procedemos a quitar los tornillos que sujetan la unidad de tolva. Una vez liberado el mecanismo, hay que desconectar los conectores. Uno para un motor, segundo, y el conector de la parte de arriba. Una vez desconectados, sacamos los cables de sus guías y procedemos a retirar el mecanismo. Este mecanismo contiene tóner, tenga cuidado al manipularlo, no lo gire, no lo voltee. Tenemos la boquilla donde entra nuestra botella de tóner, tenemos unos motores, un solenoide en la parte posterior y un engranaje. Hay que revisar que nuestros engranajes estén en buen estado, la boquilla que sujeta el tóner esté en buen estado, no esté fuera de su posición. Tenemos que darle mantenimiento a toda esta sección del equipo. Vamos a desarmar la sección de partes eléctricas. Bajo estas dos cubiertas tenemos la unidad láser, la unidad de alto voltaje y la fuente principal. Vamos a retirar la cubierta superior retirando 3 tornillos. Una vez retirados los tornillos, tomamos la cubierta, la jalamos hacia el frente y la retiramos. Vamos a retirar la cubierta inferior, retiramos los tornillos. Y retiramos la cubierta. Vamos a retirar esta cubierta de metal y esta cubierta de metal en la parte superior. Tenemos otros 4 tornillos, 2 en la parte de enfrente y otros 2 en la parte de abajo. Para poderlo retirar necesitamos un desarmador más corto.
y uno en la parte posterior. Una vez retirados los tornillos, tomamos la cubierta, la levantamos y la jalamos hacia el frente. Tenemos a la vista lo que es el ensamble de unidad láser, que se encarga de formar la imagen sobre el tambor de manera electrostática. Tenemos en la parte inferior la unidad de fuente de voltaje y en la parte frontal la unidad de alto voltaje. Para poder tener acceso a la unidad fuente y a la unidad de alto voltaje, tenemos que retirar esta cubierta de metal, pero a su vez tenemos que quitar la cubierta posterior. También podemos quitar la unidad láser una vez retirada esta cubierta. Una vez retirados los tornillos, retiramos la cubierta, jalándola hacia el frente y hacia el frente del equipo. Tenemos a la vista el último tornillo que nos faltaba para retirar la cubierta de metal. Lo retiramos. Una vez retirado el tornillo, retiramos la cubierta de metal. Hay que tener cuidado, la levantamos y la jalamos hacia el frente, teniendo cuidado de no maltratar estos dos conectores. Vamos a desconectarlos y procedemos ahora sí a quitar la cubierta completamente. Una vez retirada la cubierta, tenemos a la vista la unidad de fuente principal. Esta unidad se encarga de recibir el voltaje de alimentación del cliente de 110 volts y nos convierte la energía en voltaje directo, entregándonos 24 volts, 3.3, 12 y 5 volts para el suministro de todas las tarjetas y componentes del equipo. En la parte frontal tenemos la unidad de alto voltaje. Este es un transformador, el cual recibe 24 volts y nos entrega 500, 600, 800 y hasta 5000 volts para suministrar voltaje a las unidades de corona de transferencia, corona de carga y unidad de revelado. En la parte superior tenemos la unidad láser. Esta unidad láser se encarga de hacer la copia electrostáticamente. Dibuja una imagen invisible sobre el tambor para posteriormente ser revelada. Vamos a retirar la unidad láser para darle limpieza. Para retirar la unidad láser tenemos que quitar estos resortes 1 y 2. Vamos a retirar el primero. Esta placa de metal trae un resorte para eliminar vibraciones en la unidad láser. Retiramos el de la parte posterior y ahora retiramos el de la parte frontal. Una vez retirados los resortes, vamos a retirar 3 tornillos, 2 en la parte frontal este es el primero, el segundo y uno en la parte posterior. Una vez retirados los tornillos, debemos de retirar 2 conectores en la parte posterior. Solamente hay que jalar. Y uno en la parte frontal de la unidad láser. Para retirar la unidad láser, solamente basta con levantarla y jalarla hacia el frente. Este es el ensamble de unidad láser. Vamos a explicar el funcionamiento y el desensamble de los diferentes componentes de la copiadora. En este caso tenemos la unidad de tambor. Es un componente principal, podríamos decir que es el alma de la máquina. ¿Cómo podemos explicar el funcionamiento del cilindro o tambor fotorreceptor de manera simple? El tambor está cubierto de una capa de material orgánico fotoconductor, el cual es sensible a la luz. La corona de carga le proyecta una carga uniforme de cargas negativas, el cual recubre al cilindro en su totalidad. Cuando nosotros efectuamos la copia, la unidad láser descarga las áreas donde va a haber imagen para posteriormente ser revelada.
Dichas cargas se van a tierra. Una vez proyectado el láser en el cilindro, la carga se va a tierra en las áreas donde va a haber imagen. Sus componentes principales son la corona de carga, el tambor, trae una cuchilla para efectuar la limpieza, unas uñas para la separación y en algunos casos lámparas para efectuar la limpieza. Antes de realizar el desensamble de cualquier módulo, tenga la precaución de cubrir su área de trabajo para evitar cualquier problema. Tenga a la mano también sus herramientas de trabajo y material con cual limpiar el ensamble. Vamos a realizar el desensamble de esta unidad. Primero vamos a quitar el seguro del limpiador de la corona de carga. Vamos a retirar la flecha del limpiador. Presionamos en la parte posterior el seguro para liberar la corona y quitamos el conector. La corona de carga ya está fuera. Posteriormente vamos a retirar el cilindro o tambor fotorreceptor. Tenemos que girar el ensamble para que el cilindro quede viendo hacia arriba. Una vez posicionado nuestro tambor, tenemos que quitar en la parte posterior 2 tornillos para quitar el eje del tambor. Retiramos y lo jalamos. En el otro costado vamos a observar una pequeña base blanca. Vamos a tomarlo de ahí y lo vamos a jalar hacia el frente para retirar el eje del tambor. Una vez retirado el eje, posicionamos nuestro tambor siempre viendo hacia arriba, lo tomamos de los 2 extremos y lo levantamos. Este es el tambor fotosensible. Y ya tenemos a la vista los demás componentes de la unidad. Tenemos la cuchilla de limpieza, los sensores que miden densidad de tóner y las uñas de separación de papel. Vamos a explicar el funcionamiento y el desensamble de la unidad de revelado. Como su nombre lo indica, esta unidad se encarga de revelar la imagen electrostática que tenemos en la superficie del tambor. Es decir, nos permite tener una imagen visible, la cual posteriormente vamos a transferir hacia el papel. ¿Cómo es que funciona? En el interior de la unidad de revelado tenemos polvo revelador o iniciador o starter. Cualquiera de los nombres es el correcto. Tenemos a su vez tóner y tenemos unos agitadores y un rodillo magnético. ¿Cómo es que funciona? El tóner es cargado eléctricamente al momento en que se agita y se fricciona con la partícula de revelador. Al realizar esta fricción mediante el giro, la partícula de tóner adquiere una carga para posteriormente impregnarse en el tambor fotosensible. Un componente principal de la unidad de revelado es el polvo revelador, ya que se desgasta cada cierto número de copias. Es importante cambiarlo a su debido tiempo para evitar problemas de calidad de impresión o que empiece a tirar el revelador o el tóner dentro del equipo. Para realizar el desensamble de esta unidad, solamente debemos de presionar 2 pequeñas uñas que tenemos en la parte posterior. Las levantamos ligeramente y levantamos la cubierta. Retiramos la cubierta con cuidado. Podemos observar en la parte interna los componentes principales de la unidad. Tenemos unos agitadores que son los que encargan de girar el revelador para que haga fricción con el tóner y se cargue. Tenemos una cuchilla dosificadora, un rodillo magnético y en la parte de la inferior de la unidad un sensor de TCR o medición. Vamos a realizar el desensamble de la unidad láser o unidad de escritura. Esta unidad se encarga de escribir una imagen electrostática sobre la superficie del tambor, es decir, descarga de nuestro cilindro las áreas donde va a haber imagen o donde se va a proyectar el tóner.
Para realizar el desensamble solamente debemos de quitar 4 tornillos en la cubierta superior y retirar la cubierta. Una vez retirados los tornillos, solamente levantamos la cubierta y tenemos expuesta la unidad láser. La unidad láser en su parte interna tiene diferentes componentes: un motor poligonal, un cañón láser, prismas y un sensor que detecta si hay presencia de láser. Estos prismas y espejos no se deben de limpiar con ningún líquido o solvente. Es recomendable que solamente utilicen gamuza o aire para su limpieza. Vamos a realizar el desensamble de la unidad de fundido. La unidad de fijación o fundido se encarga de fijar la partícula de tóner en la fibra del papel. Para hacerlo, utiliza calor, aproximadamente 200 grados centígrados, y presión. Para controlar la temperatura, la unidad de fundido tiene diferentes componentes: lámparas de calor y sensores que miden la temperatura. Hay 2 sensores, un termistor o sensor de calor principal y un termistor o un sensor de calor auxiliar. Adicional a ello, tenemos un mecanismo de protección llamado termoswitch y otros controles o auxiliares que nos permiten efectuar la limpieza de dichos rodillos y el paso del papel. Vamos a realizar el desensamble. El primer paso para realizar el desensamble de la unidad de fregado es quitar la unidad de limpieza o telilla de limpieza de la unidad. Para ello debemos de retirar los tornillos que sujetan la unidad. Y desconectar el sensor de salida de papel. Tomamos el conector y lo jalamos firmemente. Para sacar la telilla de limpieza, sujetamos la unidad firmemente, tomamos la base de plástico de la telilla y la jalamos hacia el frente. Este es el mecanismo de telilla de limpieza de la unidad de fusor. Está compuesto por una telilla de limpieza impregnada de aceite de silicón. El siguiente paso es quitar las cubiertas laterales del equipo. Vamos a quitarle un tornillo en un costado y en el otro costado de la unidad vamos a retirar 2 tornillos. Quitamos la cubierta . Después vamos a retirar 4 tornillos para quitar la cubierta superior de la unidad. Tenemos 2 en la parte superior, 1 en cada extremo, y 2 en la parte inferior, también 1 en cada extremo. Vamos a retirarlos. Para liberarla levantamos estas palancas verdes para eliminar presión. Tomamos la unidad de la parte superior y la empujamos hacia el frente. En esta pieza tenemos diferentes componentes, como son el sensor de salida de papel, uñas de separación para evitar que el papel se rice o se pegue a los rodillos fusores, y rodillos de salida. Es conveniente verificar su estado en cada servicio de mantenimiento. Y en el ensamble en la unidad queda a la vista los rodillos que se encargan de hacer la fijación del tóner en el papel. Un rodillo de calor o rodillo fusor, el cual en su interior tiene 2 lámparas que son las que efectúan el calentamiento de dicho rodillo
a la temperatura de 200 grados aproximadamente. Y un rodillo de presión, el cual presiona, como su nombre lo indica, el papel y el tóner para que sea fundido el tóner dentro de la fibra del papel. En la parte interna o en un costado del rodillo tenemos los sensores que miden la temperatura de la unidad. Se llaman termistores o termostatos. Tenemos un ruptor de circuito o un termoswitch como protección para evitar calentamiento excesivo. Esta es la corona de transferencia y, como su nombre lo indica, se encarga de transferir el tóner que está revelado o está impreso en la unidad de tambor hacia nuestro papel para tener una copia visible. El funcionamiento de esta corona es a través de estos resortes por los cuales pasa un alto voltaje. El alto voltaje varía de acuerdo al grosor del papel y al modelo del que estemos hablando. El alto voltaje pasa a través de estos resortes y se distribuye a lo largo de la corona a través de estos filamentos. De acuerdo al modelo del que estemos hablando, pueden llevar 1, 2 o 3 filamentos. Estos filamentos se encargan de transferir el tóner que está en el tambor hacia nuestro papel. En cada servicio de mantenimiento hay que limpiarlos y revisar en los extremos que no esté quemada los blocks de la corona o las bases donde tenemos los resortes. Uno de los elementos que nos ayudan a operar el equipo de manera más fácil es el alimentador de documentos. El alimentador de documentos nos sirve para ayudarnos a alimentar los originales de una manera más efectiva y nuestro copiado sea más rápido. El funcionamiento del alimentador es muy simple. Solamente ponemos nuestros originales y un conjunto de rodillos nos permiten a que estos originales se alimenten de una manera más ágil. El funcionamiento del básico del ADF es alimentar a través de gomas el papel o documentos del cliente. Esto nos permite efectuar un copiado más rápido, más efectivo. Los rodillos grises son rodillos pick-up o rodillos de alimentación. Son los que se encargan de jalar el papel de manera inicial. En la parte inferior tenemos rodillos de separación. Vienen acompañado por un pad en ocasiones o a veces solamente es el rodillo. Este rodillo se encarga de que solamente se alimente una hoja a la vez. También tenemos sensores, pueden ser del tipo reflectivo y del tipo mecánico. Todos los sensores de tipo mecánico vienen acompañados de un actuador o un brazo de papel. El brazo de papel debe de tener un movimiento libre. Para acceder al modo de servicio del equipo debemos de presionar una secuencia de teclas. Primero debemos presionar la tecla Utility Counter, después Contador de ventas, en la parte inferior verificar detalles y después Stop 00, Stop 01. Una vez accesado al modo de servicio, tenemos en el costado izquierdo todos los menús principales de nuestro equipo. El primero es Máquina, que nos permite hacer todos los ajustes mecánicos del equipo y de sus accesorios, como son márgenes de registro, áreas de borrado en blanco, ajuste de sensores, ya sea para el ADF, finalizador o la copiadora. El menú de Image Process Ajuste es para hacer ajustes de revelado, principalmente ajustes de TCR, ajustes de vías de alto voltaje y todo lo relacionado al procesamiento de imagen y alto voltaje. El menú de System 1 nos permite hacer configuraciones de región, como son el mercado donde está dirigido el equipo, puede ser el mercado americano, el mercado europeo o el mercado asiático. Esto nos permite habilitar diferentes tipos de papel de acuerdo al mercado donde esté comercializado el equipo. Nos permite también dar de alta las configuraciones o accesorios del equipo. El menú de contadores nos permite llevar un control de las partes consumibles, un control del mantenimiento, periodos de mantenimiento, periodos de visitas, un histórico de atoramientos, históricos de códigos de error del equipo. En el menú State nos permite verificar el estado del equipo.
condición de memoria, condición del disco duro, si tenemos capacidad aún para almacenamiento. El menú de ADF nos permite hacer ajustes para el alimentador de documentos, como son ajustes de intensidad de los sensores o ajustes de registros y márgenes en específico para la ADF. Firmware Version nos permite ver las versiones de sistema que tiene nuestro equipo para las diferentes tarjetas y los accesorios. CS Remote nos permite configurar nuestro equipo para administrarlo de manera remota vía web. Podemos entrar a modo de servicio y hacer ajustes de manera remota. En System 2 tenemos ajustes del equipo para el sistema, por ejemplo inicialización o dar de baja algunos accesorios. List Output nos permite tener un respaldo impreso de todos los ajustes de modo de servicio o todas las configuraciones del usuario. Modo Test nos permite hacer paso de papel o efectuar pruebas de funcionamiento del equipo sin necesidad de estar sacando copias. Y el modo Fax nos permite configurar la región del fax para ajustar la velocidad del módem y pruebas internas para verificar el estado de la tarjeta de fax. En la sección de alimentación de papel tenemos dos gavetas o dos unidades de alimentación, la inferior, la superior. Estas unidades de alimentación están compuestas por rodillos, por sensores. En la parte del fondo podemos ver microinterruptores y sensores que nos permiten detectar los diferentes tamaños de papel. Los microinterruptores que tenemos del lado izquierdo, en la parte inferior y en la parte superior, nos permiten detectar el largo del papel. Y los sensores que tenemos del lado derecho nos permiten detectar cuando hay papel y nos permiten detectar el ancho de dicho papel. Estos rodillos blancos de plástico son elevadores de papel, los cuales son conducidos a través de motores. Esos elevadores se encargan de ir subiendo el papel para ser alimentado hoja por hoja. En los cabezales de alimentación o unidades de alimentación también tenemos gomas, que son las que se encargan de alimentar las hojas. Dichas gomas son de caucho y tienen que ser limpiadas en cada mantenimiento y reemplazadas de manera periódica. En el caso de este modelo tenemos la unidad dúplex integrada en la puerta lateral. Liberamos esta puerta y tenemos a la vista los rodillos que hacen la reversa del papel. Estos rodillos son conducidos en la parte posterior por unos motores y un embrague. Si abrimos la cubierta principal, podremos visualizar unas guías o desviadores de papel y en la parte superior del fusor tenemos una segunda guía de desvío de papel. Estas guías solamente funcionan cuando se va a hacer un copiado a dos caras. Dichas guías son movidas a través de solenoides que van en la parte posterior y en la parte del medio tenemos un sensor que se activa únicamente cuando vamos a hacer copiado a dos caras. En el caso de nuestro equipo tenemos algunos puertos para entradas y salidas de nuestro dispositivo. El puerto principal, que es el puerto de red, nos permite configurar y conectar nuestro equipo para impresión y escaneo en ambientes de red. Tenemos en la parte inferior dos puertos USB, solamente son utilizados para actualizaciones del sistema del equipo. En la parte superior del equipo tenemos una entrada para una tarjeta Compact Flash. Vamos a retirar los tornillos que cubren dicha tarjeta. En esta tarjeta se almacena el firmware de arranque del equipo. Cuando tenemos problemas con nuestro equipo de que no enciende, se queda en el logo de Konica Minolta o se queda cargando en un reloj de arena, es porque los dichos archivos que están en la tarjeta están dañados. Entonces debemos de proceder a la carga del sistema. Retiramos la cubierta que la protege y retiramos la tarjeta Compact Flash. Esta es una tarjeta de 256 megas, trae un formato en Vxworks en Linux, por lo cual no debe de ser formateada en Windows, si no queda inutilizada y el equipo ya no funcionaría. Bueno, eso es todo. Mi nombre es Daniel Belmont. Este fue el curso de Fundamentos y Teoría de Equipos Multifuncionales. Esperamos les sea de utilidad y los esperamos nuevamente en un nuevo curso.